Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Marco Antonio Córdoba, desde este tu canal, el Aula Virtual. Observemos esta lámpara. Es una lámpara común y corriente de LEDs. Todos sabemos que los LEDs funcionan con corriente directa. No obstante, tenemos que instalarlo en una fuente de corriente alterna, como es la de cualquier domicilio. Por eso el tema que te presento hoy es cómo convertir corriente alterna en corriente directa. Esperemos que te guste. ¿Y es muy importante este proceso? Yo creo que sí, muy importante. Es la puerta de entrada de todos los sistemas eléctricos de corriente eléctrica a los dispositivos electrónicos y de control. Por ejemplo, todos los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa los conectamos a la corriente alterna, pero funcionan con corriente directa. La televisión, la computadora, el celular, el equipo de sonido, los equipos electrónicos. Podemos encontrar también en la industria, por ejemplo, los control de motores, los PLC, los variadores, y también en electrodomésticos de motores, por ejemplo, la lavadora, los climas, los refrigeradores, los hornos, todos tienen una sección electrónica de control, la cual trabaja con corriente directa. ¿Y por qué no? El automóvil. El automóvil cuenta con un generador o un alternador. Sin embargo, todo su equipo trabaja con corriente directa. Comencemos. Tal vez estemos familiarizados con estos dibujos. Déjame te digo que no son corriente alterna y corriente directa. Son gráficas, son instrumentos matemáticos. La primera es la gráfica de una función senoidal. La segunda es la gráfica de una función constante, las cuales nos representan muy bien el comportamiento de la corriente alterna y el comportamiento de la corriente directa. Si observáramos un ciclo de corriente alterna, notaríamos lo siguiente. Primero, la corriente alterna tiene una variación en amplitud, es decir, tiene un incremento en magnitud, lleva a un máximo y luego después comienza a decrecer. Inmediatamente vuelve a incrementar en magnitud, llega a un máximo y vuelve a decrecer, pero en dirección o sentido opuesto. Por lo tanto, dijimos, la corriente alterna tiene dos características muy importantes: varía en amplitud y varía en sentido. Estas variaciones dependen de la frecuencia, que dijimos que es el número de veces que ocurre un ciclo dentro de un intervalo de un segundo. En contraste, la corriente directa alcanza una magnitud con respecto al tiempo y esta se mantiene sin variar, es decir, constante. Además, el flujo eléctrico lleva una dirección, la cual no cambia de sentido. Quiero aclarar en este momento que el polo positivo y el polo negativo hacen referencia precisamente al sentido en el que fluye esta corriente eléctrica. Aquí tenemos el dibujo de un diodo y su símbolo. La condición para que se comporte como un material conductor y permita el paso de corriente eléctrica a través del diodo es conectarlo en polarización directa. Es decir, como se indica, el polo positivo es conectado en el lado donde aparece la flecha y el polo negativo debe de ir conectado en el lado donde aparece la punta de la flecha. De esta manera, dentro de cierto rango se va a comportar como un conductor. Fluirá a través de él una corriente eléctrica. Tenemos esta otra forma de conectarlo, se le llama polarización inversa. De esta manera, opuesta a la anterior, nuestro diodo se comportará
dentro de cierto rango como un material aislante. No permitirá el paso de corriente eléctrica a través de él. Reitero, dentro de cierto rango. Si superamos nosotros ese límite, la corriente se va a desbordar dañando nuestro diodo. Observemos el flujo de corriente del primer semiciclo positivo de corriente alterna, cómo circula sin ningún problema a través de la trayectoria del circuito. Te explico las dos gráficas. La primera representa la entrada del primer semiciclo o medio ciclo positivo de corriente alterna, mientras que en la segunda representa su comportamiento en la lámpara. El comportamiento es el mismo, es el medio ciclo positivo de corriente alterna. Ambos fluyen en un mismo sentido. Observemos qué sucede con el segundo semiciclo, es decir, la segunda media onda, la cual está en sentido negativo. Observemos que en la entrada de nuestro voltaje de corriente alterna hay presencia del voltaje, está presente ese segundo semiciclo. No obstante, en nuestra carga o en nuestra lámpara no hay flujo de corriente eléctrica. Esto lo puedes apreciar en la segunda gráfica, ya que nuestro diodo ha detectado que hay un cambio de dirección, por lo tanto hay un cambio de polaridad y ahora se comporta como un aislante. Por lo tanto, hace una interrupción en el flujo de corriente eléctrica, no permitiendo que esta segunda parte del ciclo vaya a pasar a través del circuito. De tal manera que si seguimos aplicando corriente alterna, vamos a observar que nuestro diodo va a permitir que solamente pasen los ciclos positivos o que van en una dirección, en un sentido, impidiendo el paso a todos los medios ciclos negativos o los que van en sentido contrario. Puedes observar nuestra gráfica de un lado cómo aplicamos nuestra corriente alterna y del otro lado cómo se observan solo los pulsos positivos que han pasado a través del diodo. Esta parte es muy importante. Hasta aquí no hemos convertido en corriente directa, pero ya quitamos una de las propiedades de la corriente alterna, que es el cambio de sentido. Observa en la gráfica derecha que solamente está pasando en un solo sentido, aunque todavía sigue variando en magnitud. Son pulsos, pero al menos ya no cambia de sentido. Usemos dos pares de diodos conectados de la siguiente manera. Observa que hay 4 nodos. Un nodo tiene dos lados positivos del diodo en común, mientras que otro nodo tiene los dos lados negativos de dos diodos en común. Los otros dos nodos tienen lado positivo y negativo conectados en sí mismo. Bien, esta es la manera de conectar un puente de diodos. Se llama puente rectificador. Observemos que de los lados que tienen un positivo y un negativo se va a conectar la carga. Es ahí donde obtendremos nuestra corriente directa. En los otros dos extremos aplicaremos nuestra corriente alterna. Este puente rectificador utiliza en cada medio ciclo un par de diodos para su trabajo. Observemos este medio ciclo positivo. El puente de diodos solo utilizará los dos diodos verticales. Observa cómo sale la corriente eléctrica de la fuente de corriente alterna y se va al nodo destinado a la corriente alterna. Pasa por el diodo derecho vertical, pasa a través de la lámpara o la carga y se dirige al siguiente diodo izquierdo para terminar su recorrido
en la fuente de corriente alterna. Observa la dirección en la que circuló a través de la lámpara de carga. ¿Por qué no circuló la corriente en el otro par de diodos horizontales? En cada medio ciclo sucede este fenómeno. Entra la corriente y en uno de los diodos por los que no circula es porque encuentra un polo opuesto, es decir, se conecta en polarización inversa. Y el otro diodo encuentra un diodo conectado con dos polos del mismo signo, es decir, no hay diferencia de potencial para que produzca una corriente. En el siguiente medio ciclo negativo, observa que ahora van a trabajar los dos diodos horizontales. Sale la corriente por la terminal inferior, pasa a través del diodo horizontal inferior y pasa a través de la lámpara. Observa nuevamente en el sentido en el que circula la corriente a través de la lámpara. Es el mismo sentido que el anterior. Sigue recorriendo su circuito, pasa por el diodo superior y termina su recorrido. Igual que en el caso anterior, en los diodos que no circuló sucedió nuevamente lo mismo. En el primero encuentra una polarización inversa que hace que el diodo se comporte como un aislante, y en el segundo encuentra que el diodo tiene los dos polos del mismo signo, es decir, no existe una diferencia de potencial. No podrá circular la corriente a través de este. Aquí es lo más importante del funcionamiento de este rectificador. Observa tanto la entrada como la salida en la lámpara. Observa que en la entrada está fluyendo corriente alterna. Observamos nuestro flujo de corriente está cambiando en magnitud y en dirección. Sale de una terminal, regresa a la otra. Sale de esa otra donde entró y regresa a la primera. Mientras tanto, observa este hecho importante en la carga. En cualquiera de los dos semiciclos, la corriente sigue fluyendo en el mismo sentido en la lámpara. Es decir, en la lámpara ya está trabajando con la corriente en una sola dirección. Y este puente, en cambio al anterior, este rectificador, en comparación con el anterior, está utilizando los dos medios ciclos de la onda de corriente alterna. Es decir, está utilizando el 100% de la energía que en este existe. Y me dirás, son pulsos, no es corriente continua, sigue variando en magnitud. Correcto, solo que esto se arregla de una manera muy sencilla. Si conectamos nosotros un capacitor bien dimensionado, vamos a ver que estas variaciones se van a eliminar. ¿Cómo se eliminan? Bien, el capacitor va a tomar la energía en cada pulso donde circula la energía a través del circuito, y en el momento donde la energía va bajando, el capacitor va a ir entregando la energía que tenía almacenada. De esta manera va a ir alisando ese rizado que aparecía en los picos de nuestras ondas de corriente pulsante. De esta manera hemos concluido que producimos nuestra corriente directa a través de la corriente alterna, dejando pasar solamente los pulsos en una sola dirección y rellenando esos huecos de energía con el funcionamiento de un capacitor. Espero que te haya gustado. Recibe un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte de tu amigo Marco Antonio Córdoba de El Aula Virtual. Si esta información te fue útil, no olvides que puedes suscribirte. Además, nos es de mucha ayuda si compartes esta información con al menos un amigo. Hasta luego.